Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? THS patrocina esta reacción y nos trae a Dimash y Luyan con New Drunken Concubine y Diva Dance. Bueno, pues parece que nos vamos a divertir. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 有请李玉刚、李玛熙演绎《一带一路》上的燃情共鸣。那一年的雪花飘落，梅花开着口。那一年的花径却旁留下太多愁。不要说谁是谁非，感情错与对，这场梦里与你一起再摧毁。青春柴，云扫过去你给我的礼物，一场一起翻轮回，为你歌舞。千门关是你对我深深的思念，包围破晓，愿为真爱魂断红颜。Espérate, qué ha sido eso, tío? Yo esperando un mega agudo de la vida, Sí, ¿vale? sí, Y ha y sacado. te suelta un gutural, ¿eh? Ah, claro, realmente no es un gutural, pero es un grave tan grave, Sí, sí. ¿vale? De ultratumba. Ostras. Bien. Bueno, a ver, esto es una colaboración entre, como decíamos, Lee Yugang y Dimash. Y claro, es un cruce cultural ambicioso y técnicamente exigente para la música moderna. No solamente es una canción, aquí prácticamente es un duelo de titanes vocales. Sí, Y así que bueno, tenemos aquí una pieza que fusiona precisamente esos mundos que parecen opuestos. Y por un lado va a estar el tema este del New Drunken Concubine, que es un clásico de Lee Yugang, que bueno, moderniza una historia de Yang Guifei, la famosa concubina de la dinastía Tang, por lo visto, ¿vale? De hecho, utiliza el estilo así como de hombres interpretando roles femeninos en la ópera de Pekín, ¿vale? De ajá. hecho, le he visto por ahí como los párpados maquillados, ¿no? A él. Bueno, el tema de Diva Dance, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Es decir, la famosísima pieza de la Quinto película El Quinto elemento. Elemento, compuesta originalmente para ser imposible de cantar por un humano. Y de- y- y Pero lo va a hacer Dimash. porque de hecho fue editada digitalmente, pero llega Dimash y lo hace. En fin, cosas, ¿no? Sujétame el cubata, ¿eh? Efectivamente. Y bueno, como veis, las técnicas vocales de cada uno son geniales, pero distintas, ¿no? Es decir, Lee Yugang pues tiene como un... No es un falsete, ¿vale? Es una técnica de colocación así entre nasal y craneal que es muy de la ópera china, ¿vale? Es un sonido así como agudo, penetrante. mm, lo dicho, para representar la belleza femenina idealizada de la antigua China, ¿vale? Em, esto, en ambos casos, creo que es innegable que el control de la respiración son dos maestros, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. claro, Y em, eso que todavía no han hecho gran cosa. claro, claro, claro. Porque lo has parado ahí cuando ha hecho el... Efectivamente, efectivamente. Así que, bueno, ahora vamos a ir comentando un poquito más, pero bueno, que enseguida te das cuenta de que son aquí.
eh, están en otra liga, ¿vale? Básicamente. Sí, sí, sí. Am, otra vez, lo ha hecho otra vez el agudo de Delfín. Además, a ver, vamos por partes. Es que, claro, hay muchas cosas. Lo que he hablado de la respiración, ¿no? Claro, necesitan un control, digamos, en Nivel absoluto, Dios. nivel Dios, porque, claro, cuando hacen estos melismas, los melismas es cuando va haciendo dibujos con la voz, ¿no? Necesitan una estabilidad de aire que solamente se consigue con décadas de entrenamiento, ¿no? Claro, y ahora llega aquí Dimash, que, bueno, depende a quién le preguntes, entre 6 y 8 octavas. Yo ya me he perdido con eso ya. Em, claro, y ha hecho nosotros le decimos el silbido del delfín. En fin, y claro, es que, tío, es que alcanza un 2,6, ¿vale? Entonces, claro, es como sobrehumano. Aparte, lo que decíamos, ¿no? Es decir, esa voz de pecho, de barítono, ¿no? El cómo puede pasar Dimash de un registro a otro. Además, es que lo hace muy fluido. Claro. Pasa de barítono profundo a registro de soprano en segundos, pero manteniendo la potencia del apoyo del diafragma y, claro, la gente, pues, como loca. Em, bien, 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 bien. Bueno, pues, claro, ahí se van cruzando, ¿no? La forma de cantar de cada uno. El timbre así, algo más nasal y estilizado de Lee Yu Yang, cruzándose con el timbre operístico y expansivo de Dimash. Y claro, Lee representa eso, la historia, la tradición, y Dimash es como el futuro, ¿no? Una técnica más global. Está guay porque es un diálogo entre la herencia cultural y la innovación técnica. Sí, sí, sí. Está muy chulo. Así que, de hecho, bueno, incluso a la hora de vestir se ve, ¿no? Es decir, Lee tiene ahí como un traje más tradicional, el maquillaje, decía yo, de la ópera, eh, es como un rollo más de teatro, ¿no? Sí. Y Dimash es más... Va más formal. Sí, es la estética de Estos años, ¿eh? la estrella de pop, ¿no? Bueno, con lo del quinto elemento, estrella de pop galáctica, si me lo quieres, lo podemos poner, pero que encaja perfectamente con el tema del quinto elemento. Em, bueno, ¿qué podemos sacar en conclusión de lo que estamos viendo? Bueno, es la prueba definitiva que la voz humana es el instrumento más versátil que hay, ¿no? Así que, Sabiéndolo usar, claro. sabiéndolo usar, Si logran, yo intento hacer eso, claro, me rompo las cuerdas vocales por 6 sitios. claro, y estos dos genios están logrando lo que parece imposible, es decir, que una canción de hace 1000 años y una pieza de ciencia ficción suene como si pertenecieran al mismo universo. O sea, como que te vuela mucho la cabeza. Sí, A sí. ver, en fin, bueno, pues vamos a continuar.
Quiero más. ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado. Madre mía. Madre mía. Sí, Vaya dos, ¿eh? sí. Oye, claro, em, cuando escuchas a Lee Yugang, hay veces que si no lo mirases dirías, es una Es una mujer. mujer, sí, 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 pero sí. total. Claro, tiene ahí como la resonancia craneal, ¿vale? Que a diferencia del falsete del pop, que es como con más aire, él lo que hace es una colocación nasal muy alta. Y por eso es ese sonido tan penetrante, tan... Es que hay veces que su voz parece como si fuera un instrumento de viento más, ¿no? Y claro, le permite mm, ponerse encima de los instrumentos de la orquesta, ¿no? Que Sí, se le escucha claramente. Lo que te decía de los juegos con la voz, es decir, los melismas de la ópera de Pekín, em, que claro, es diferente a lo que estamos nosotros acostumbrados en Occidente de las escalas de blues o escalas de jazz y tal, ¿no? Es lo que él hace es como, se llama microtonal, es decir, que él va doblando las notas con una precisión milimétrica y va evocando, depende de lo que sea, del llanto, de la risa, de la concubina, y mantiene la laringe estable y es muy complicado, ¿vale? Es decir, lo que él hace sí, sí, sí. es muy, muy complicado. Em, Y lo que me ha flipado es que, como contrapunto a él, sí, Dimas ha sacado el tono de tenor sí, claro. y ha estado toda la segunda parte con la voz de pecho ahí, tela de grave. Sí, sí, correcto, correcto, sí, sí, sí. Em, claro, bueno, que después se me va a olvidar. Que decía que Lee también tiene la capacidad de pasar de esa voz a una voz de barítono si hace falta. Dimash, claro, aparte de que nos ha volado la cabeza con lo del el registro del fin. Del delfín. Sí, efectivamente. Cualquier día tengo al perro aullando aquí. O el, Lo va a escuchar por los cascos. o el silbido, como lo queráis llamar, ¿no? Es que quien no lo vea parece que es como, dice, esto lo han hecho con sintetizador o algo. No, no, Seguro, seguro. es, de hecho, no, no es ni un grito, es lo que, a ver, para que os vuele la cabeza, ¿vale? Lo que hace Dimash no es un grito agudo, es como una especie de columna de aire controlada a una presión altísima y por eso sale ese agudo. Es decir, es como, es un locurón, ¿vale? Después la voz de pecho que tiene con esa resonancia, que claro, es la sensación que nos da cuando es todo súper épico, ¿no? Esas notas altas Sí. con mucha potencia, de tenor dramático y la cosa es que no se pasa el falsete débil, sino que mantiene el vibrato así operístico en las notas más extremas. Así que el control del diafragma de Dimash es flipante, es flipante. Em, No me extraña que la audiencia del programa este sea descomunal con esta gente. claro, claro, Vamos, igualito que los que hay por aquí, en La Voz, en todos estos, que no son malos, ¿eh? Ni mucho menos, pero claro. claro, viendo el nivel de estos dos, por ejemplo, Eso es, eso es. Es que, aparte de lo que dije antes del choque cultural, eh, cuando se ponen, digamos, plenamente a dúo, empiezan a hacerse armónicos cruzados. Es decir, el timbre del Li Yang es como muy rico en armónicos, muy metálico, ¿vale? El sonido. Y el sonido de Dimash es como más redondo, ¿no? Más oscuro en la base. Y entre los dos rellenan todo el espectro de frecuencias. Es que es flipante, ¿vale? Em, ¿Y qué hace que cuando se juntan estos dos sea superior a otro tipo de dúos? Porque la mayoría de los dúos lo que quieren es empastar las voces, que suenen parecidas, ¿no? Y aquí lo que han hecho los dos es todo lo contrario, es que hay el contraste absoluto. Eh, y claro, eso le da al dueto un acabado tan especial. Em, para flipar, vamos.
Estos Pero dos total, ¿eh? son dos monstruos con estilos muy distintos, pero vamos, el mérito que tienen los dos es Es rozar. increíble, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí, 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 es tan increíble que roza lo inhumano. Pues eso. Así que, bueno, pues, ¿qué os digo? Un disfrute. THS, mil gracias por traerlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.